Un saludo fraterno, estimados hermanos, a cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje en este día. Quiero leer en la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, voy a leer versículos 1 al 7, que dicen lo siguiente. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución ultrajando, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Más el fin de todas las cosas acerca. Sed pues templados y velad en oración. He titulado el mensaje del día de hoy Viviendo como cristianos en un mundo no cristiano, y quiero dirigirme especialmente a las damas en esta oportunidad. No hay ninguna duda de que vivimos en un mundo postcristiano, en una sociedad descristianizada, donde el cristianismo y las virtudes bíblicas han sido despreciadas y abandonadas, y donde reinan escalas de valores totalmente opuestos a la palabra de Dios. Esto ha sido muy notorio desde mitad del siglo XX, por lo menos, donde lo que era fundamental de nuestra sociedad ha sido transformado de manera radical, como la identidad personal, el matrimonio, la familia, la cultura conservadora, la educación, etc. Se han introducido las bases de una sociedad cristiana. Claramente, en esa sociedad que era cristiana se han introducido elementos destructivos, severísimos, y vemos que no hay vuelta atrás en este aspecto. Hoy nuestro mundo es contrario a Cristo y contrario a su verdad. Hoy lo que manda es el secularismo y el humanismo ateo, con sus visiones materialistas de la vida y del mundo, con sus ideologías totalitarias y un sinnúmero de movimientos religiosos naturalistas, místicos, paganos, que han invadido aún, ¿cierto?, al mundo cristiano. Todo esto dirigido por Satanás, detrás de los grandes grupos de poder que intentan dirigir los destinos de este mundo caído. Este es el mundo en el cual transita la Iglesia de Cristo. Y es en este mundo no cristiano donde debemos vivir nuestra vida cristiana, donde debemos ser luz y sal, como nos llama el Señor. Yo pregunto, ¿es posible vivir la vida cristiana en este tipo de sociedad? ¿Estamos dispuestos a luchar por nuestra fe y por la fe de nuestros hijos? Revisemos algunas cosas importantes. Primeramente, veamos primero algunas características de este mundo no cristiano. El mundo en que vivimos es un mundo caído. Es un mundo esclavo del pecado, de la corrupción y el sufrimiento, como lo dice Pablo en Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Así que todos estamos bajo de pecado, como lo confirma Pablo en Romanos 3, versículos 10 al 18, donde Pablo también describe la sociedad de su tiempo, ahí en Romanos 1, 18 hasta el final, hasta el 32. Y vemos que en esta descripción, vemos que en 2000 años no hay cambios. Cuando uno revisa este listado de Romanos 1, vemos que no hay cambio, sino que sigue peor la perversión y el mal. Es decir, no hay evolución, sino que hay involución desde el punto de vista moral. Con tres enemigos tiranos, como el diablo, como el mundo corrompido que nos rodea y como la carne que está sujeta al pecado. Vivimos claramente en un mundo postcristiano, ateo y relativizado desde el punto de vista moral, sin interés espiritual, que busca satisfacción en el materialismo y en las ideologías de turno. Esta es una sociedad que se hunde en el pecado y la decadencia moral, tal como lo describe Pablo en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Es lo que Pablo, ¿cierto?, nos describe y también nos advierte. Este mundo es un mundo que ataca sistemáticamente a Dios y al cristianismo bíblico histórico. Desde la creación hemos visto esto. Desde allí el diablo ha tratado de destruir la obra de Dios. Ha atacado el diseño de Dios para el matrimonio y para la familia, y hoy día lo está haciendo fuertemente. También el paganismo en las culturas es una real amenaza histórica al cristianismo. El vil ataque a Cristo y a los apóstoles y a la iglesia apostólica. Cristo traicionado, crucificado, los apóstoles perseguidos y torturados, y los cristianos masacrados. Vemos también la persecución cruel en la Contrarreforma. Miles fueron muertos por su fe, y aún en nuestro país. Y hoy se ataca sistemáticamente a Dios y a su palabra, como advierte Pablo en 2 a los Tesalonicenses 2:4, oponiéndose, dice, y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Esta es hoy nuestra realidad como cristianos, una oposición muy fuerte al cristianismo, en todos lugares, en todo el mundo. Persecución, esta persecución la vemos a nivel mundial. Por ejemplo, se dice que hay por lo menos unos 144 países donde se registra persecución al cristianismo. Y en Chile hemos visto nosotros estos últimos años más de 60 iglesias quemadas, sin ningún motivo alguno. Además vemos también la infiltración de la iglesia para arruinarla desde dentro, con el carismatismo, el ecumenismo, falsas teologías, ideologías, grupos emergentes espiritualistas, la apostasía, la política en la iglesia, todo característica de los últimos tiempos. Como dice Pablo en 2 a los Tesalonicenses 2, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos también los peligros para el cristianismo en nuestro propio país. Un ejemplo que quiero dar de esto son las últimas leyes que hemos tenido. Por ejemplo, la nueva ley de matrimonio civil, que ha facilitado el divorcio, ha debilitado el matrimonio y ha dejado indefensos a los niños. La ley de acuerdo de unión civil para personas del mismo sexo, del 2015, y hoy, 2021, se le da suma urgencia a esta ley de matrimonio igualitario y aún con la adopción de hijos. Está también la ley de identidad de género, desde el 2018, donde los niños mayores ya de 14 años podrán cambiarse su sexo registral. Está la ley de aborto en 3 causales, desde el 2017, y que ahora se busca y se presiona para que sea, ¿cierto?, una ley de aborto libre. Está el proyecto de la incitación a la violencia por discriminación arbitraria, de 2018, que nos impide predicar públicamente sobre algunos temas. Está la ley de garantías de derecho y protección a la niñez, a punto ahora de ser ley, debatida, ¿cierto?, en nuestro Parlamento, que establece derechos para el niño y quita derecho y potestad a los padres. Y además, tristemente prepara el terreno, probablemente, ¿cierto?, para lo que es la pedofilia. Está la ley de eutanasia, la muerte digna, como dicen, aprobada ya en abril de este año en nuestra Cámara de Diputados. Y está también, ¿cierto?, cambios legislativos que lo vemos muy marcados, donde ya se ha dejado el principio de igualdad ante la ley y hoy son favorecidas minorías con leyes especiales para ellos, como las agrupaciones LGTBI, ¿cierto?, feminismo ideológico, etc. Vemos también la manipulación del lenguaje, homófobos, ¿cierto?, xenófobos, ellos, o el uso de eufemismos, etc. Hay una reingeniería del lenguaje manipulada y autoritaria. Vemos también el feminismo ideológico, que se ha tomado todos los espacios, la familia, la cultura, lo vemos en la educación, en la legislación, en la política y aún en la iglesia misma. Y también vemos el enfoque ideológico de los medios de comunicación masiva, que son propagandistas de lo inmoral, del pecado y también, ¿cierto?, de muchas ideologías. Solo esto, ¿cierto?, quiero solamente mencionarlo, que son peligros que atentan de alguna manera, ¿cierto?, a lo que es la familia cristiana. Esto nos muestra, ¿cierto?, que hay un país relativizado moralmente, que vivimos en un país decadente, definido por el propio criterio, por la cultura y la condición caída del hombre. Ya no es la cultura judío-cristiana la que rige, sino la nueva moralidad o la amoralidad,
que nos está llevando a la anarquía del entendimiento y de la conducta, al punto de que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, como dice Isaías 5:20. Lo que manda hoy es la democracia o lo emocional, porque se desconfía de la razón, se desconfía del conocimiento, de la sabiduría, y especialmente se desconfía y rechaza la verdad de la palabra de Dios, la verdad bíblica, los principios, ¿cierto?, establecidos en la palabra del Señor. Vemos también hoy una banalización del amor, del matrimonio y de la sexualidad. Se sustituye el amor por el afecto y se desprecia el pudor y la castidad con un endiosamiento de las minorías sexuales. Escribió un pastor episcopal de Nueva York en un diario. Él escribió lo siguiente. Dice: concluimos reconociendo que toda diversidad demuestra el sentido del humor de Dios. Como a Dios no le agrada la rutina ni la monotonía, decidió muy inteligentemente crear a unos hombres y a otras mujeres, a unos negros y a otros blancos, a unos heterosexuales y a otros homosexuales. Vamos a identificar y a eliminar de nuestra vida el racismo, el machismo y la homofobia. Construyamos una sociedad nueva, sin pecado, sin prejuicios y sin injusticia, y gritemos a toda voz que viva el Dios negro, que viva el Dios mujer y que viva el Dios homosexual. Bueno, esto que escribió este hombre, y es así como muchas iglesias y líderes promueven lo ideológico y suprimen hoy día, aún en sus propias congregaciones, la verdad de la palabra del Señor. Así que no es sorpresivo que aún el mundo quiera también, ¿cierto?, despreciar los principios espirituales. La identidad de género también constituye una nueva visión del hombre y de la familia. Esto es lo que nos ha dado esta ideología. Se nos impone una nueva antropología que va contra Dios y su palabra, contra el sentido común y la razón, contra la biología y la anatomía, contra las ciencias y contra la verdadera libertad que está en la esencia humana, en lo espiritual y en la conciencia moral de cada persona. Esta es una ideología perversa y un sustituto de la sexualidad justa, razonable, procreadora y satisfactoria. Esta ideología es rebelión contra Dios, contra la fe y contra los principios cristianos. Lo único que ha conseguido la identidad de género es confundir, es extremar, engañar y fanatizar a gran parte de nuestra sociedad, especialmente a nuestras nuevas generaciones. Este mundo sin Dios claramente ejerce una influencia brutal al modo de vida de las familias cristianas. Esta cultura post-cristiana está destrozando las nuevas generaciones de cristianos y a la familia y aún a la iglesia. Hoy, especialmente la mujer cristiana, debe afrontar la durísima realidad del feminismo ideológico y no podrá hacerlo sin fundarse, sin tomarse en Dios y en su palabra. Así que, hermanos, Dios nos fortalezca en esta lucha en la cual nos encontramos. La familia cristiana está siendo presionada a la indiferencia espiritual y al olvido de Dios. Vemos a muchos hogares cristianos sufriendo una decadencia progresiva en su fe. A muchos que están más preocupados de la contingencia política, ideológica y económica que en mejorar su relación espiritual con Dios. Vemos aumentada la indiferencia de los cristianos a la palabra de Dios. Muchos le creen más a un profesional o a las redes sociales que a la palabra de Dios. Además vemos un relajo y una dejación del deber de enseñar la verdad bíblica a los hijos, tal como lo mandó el Señor. En Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. El mundo y las redes sociales impactan mucho más la mente de nuestros hijos que la verdad del Evangelio. Y esto nos manda nuestro Dios, Deuteronomio 32, 46, 47. Y les dijo: poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida. Por a pesar de esto, muchos padres son indiferentes a Dios y a su palabra. No se conectan a los cultos, no hacen ningún esfuerzo. No hacen partícipe a su familia de las actividades de la obra.
Dios nos libre, ¿cierto?, de llegar a este estado de decadencia, de indiferencia y olvido de Dios y de su palabra. Hoy, por tanto, es urgente luchar por el bienestar espiritual de nuestros hogares. Debemos reeducarnos con la verdad de Dios y tomar las armas espirituales para una real defensa de nuestra fe. Es el llamado que hace el mismo Nehemías en tiempos de oposición como los de hoy. Dice Nehemías 4:14. Después miré y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Así que, hermanos, demos la lucha entonces genuina de la fe, tomando toda la armadura de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esta lucha? Porque los valores y normas que hoy se promueven no tienen la santidad y la justicia que antes tenían. Hoy no los principios éticos, ni jurídicos, ni religiosos controlan la conducta. Lo que hoy está dominando es el pecado, es la injusticia, es el fraude. Y no queremos esto para nuestros hijos, para nuestros hogares. Y es en estas circunstancias entonces donde nos preguntamos: ¿qué debemos hacer los cristianos? ¿Estamos reaccionando ante el peligro de perder nuestra vida, de dañar nuestros propios hogares? ¿Estamos de acuerdo además con las formas de moralidad que hoy día se están dando? Es importante reflexionar sobre esto. Ahora, en vista de lo que hemos visto, entonces Pedro nos da una orientación sobre cuál debería ser nuestra actitud como cristianos. Y revisemos esto en los pasajes que yo di lectura, ¿cierto?, al principio de esta reflexión, de esta meditación. 1 Pedro 4, 1 al 7. Primeramente, ¿qué nos aconseja Pedro? Nos está diciendo que estamos en un mundo no cristiano y que aquí Pedro nos llama a un compromiso con Cristo y un compromiso con su verdad. Lo encontramos esto en el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Primero, debemos estar preparados para el sufrimiento y para la oposición por nuestra vida de fe. Dice Pedro aquí: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Pedro nos llama al mismo compromiso de Cristo, quien soportó el sufrimiento por nuestra salvación y hasta la muerte. En este mundo pecaminoso es necesario que los cristianos nos comprometamos en fidelidad a Dios y estemos dispuestos a soportar tribulaciones por Cristo y por nuestra fe. Es lo mismo que Jesucristo nos enseñó en Mateo 16:24. Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí tomar la cruz es comprometernos en fidelidad con el Señor, sin mirar atrás. Sufrir por Cristo además es un honor que los cristianos debemos asumir hoy, con gozo. No nos sorprendan, hermanos, los ataques, porque Jesús mismo nos advirtió. En Juan 15, 18 en adelante nos dice el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que, hermanos, está claro, la oposición y la persecución la vemos hoy día. Pero podrán impedirnos que prediquemos el Evangelio. Pero lo que nunca podrán impedirnos es que usted y yo vivamos este Evangelio. Así que Pedro nos recuerda: armémonos del mismo pensamiento de Cristo, identificados con Cristo en su muerte, en su actitud, en su ejemplo. Pero muchos no están dispuestos a sacrificar nada en esta lucha de fe. No están dispuestos a salir de su lugar de seguridad, de salir de su lugar de comodidad en la que están. Solo quieren la victoria muchísimos, pero la victoria fácil. Como nos dice el Señor en Mateo 5:29, no están dispuestos a sacar su ojo o a cortar su mano por la gloria de Dios y por la bendición espiritual de su familia. No están dispuestos a hacer ningún esfuerzo ni sacrificio. Ahora, los padecimientos de Cristo cumplían un propósito supremo. ¿Cuál era? La voluntad de su Padre. Cumplir esta voluntad de su Padre. Y debemos armarnos de este mismo pensamiento y hacer no lo que el mundo está haciendo, a pensar no como el mundo está pensando, sino hacer lo que Dios nos pide, vivir conforme a la palabra y al mandato de nuestro Dios. Dice Pedro: quien ha padecido en carne terminó
con el pecado, cesó de pecado, es decir, ha roto con el pecado. Quien ha sufrido grandes penurias por amor a Cristo vive entonces una profunda transformación sobre el pecado y sobre las cosas terrenales, porque ha roto con una vida dominada por el pecado. Ahora está libre del poder esclavizante del mundo y de la carne. Así que debemos, hermanos, caracterizarnos por una vida victoriosa y una vida santa, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo debemos entonces vivir el tiempo que nos resta? No vivir más sumido en el pecado. Ahora nuestra vida debe ser diferente. Ya no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, como nos recuerda aquí Pedro. Así debe ser nuestra vida hoy. Es lo que el Señor quiere de nosotros, ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Esto debe hacernos meditar de cuánto estamos siendo partícipes hoy de los criterios del mundo. Y si es así, entonces somos llamados a desistir, porque Cristo viene pronto, porque no es mucho el tiempo que nos queda. También Pedro nos llama y nos recuerda que en este mundo no cristiano, los hijos de Dios debemos vivir con santidad y en sabiduría, como nos dice versículo 3 al 6. Basta, dice Pedro, que el tiempo pasado hayamos vivido conforme a los gentiles y a los mundanos. Es decir, suficiente de haber perdido tanto tiempo viviendo en el pecado y lejos de Dios. Pero hay cristianos que les ha parecido poco este tiempo y por eso es que siguen, ¿cierto?, en esa misma mentalidad mundana. Pedro nos llama a vivir como cristianos. Antes vivíamos en libertinaje, sin fortaleza moral, sujetos a todo tipo de exceso, en indiferencia, como el mundo claramente vive hoy. ¿Cómo es esto? En lascivias, en libertinaje pecaminoso, en inmoralidad sexual sin límite. Es lo que estamos viendo en la actualidad. En concupiscencia, deseos pecaminosos intensos, como la codicia, la ambición, la pasión, con deseos incontrolados. En embriaguez, es decir, en todo tipo de excesos y dependencias dañinas, en glotonerías y banquetes, literalmente desenfreno moral, celebraciones sin ningún tipo de límite, abominables idolatrías, es decir, servidor de ídolos, servidor de lo prohibido y de lo libertino, como las prácticas idolátricas griegas, en la prostitución, en embriaguez. Bueno, sabemos que nuestros apetitos fueron distorsionados por la caída, por el pecado, eso está claro, y que hoy día no funcionan como Dios los creó originalmente. Escribe Meyer, un teólogo, lo siguiente: cuando el hombre cayó, él dice, su apetito se liberó del control de la voluntad y comenzó a buscar su propia gratificación, independiente de aquellos usos necesarios y legítimos que habían sido dados en el amor y la sabiduría de Dios. Esto dice este hombre. Así que sabemos ahora que Cristo, por el Evangelio y por la regeneración obrada por su Espíritu, nos da una nueva vida totalmente contrastada con la sensualidad brutal que hoy día se vive. Nos ha dado nuevas motivaciones que nos ayudan a vivir para la gloria del Señor. Al mundo impío le parece extraño entonces que ahora no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Les parece extraño que no sigamos sus pecados, que no sigamos sus tendencias, que no sigamos hoy día sus ideologías. Por eso es que nos ultrajan, nos cuestionan, nos desprecian y persiguen. Somos denigrados por nuestra forma de vida contraria a la del mundo. Pero no nos perturbemos, hermanos. Un día aquellos darán cuenta y Dios los juzgará. Allí serán expuestas sus locuras, que tanta popularidad tiene el día de hoy. Y se darán cuenta además que han perdido su vida y que han perdido aquel gozo y vida eterna en la presencia de Dios. Ahora, ¿estamos nosotros, hermanos, sorprendiendo al mundo con nuestra forma de vida? Hermana, usted que me escucha, ¿es cuestionado usted porque es una persona íntegra, porque es fiel en su matrimonio, porque es honesta, porque actúa con gracia, porque rechaza el pecado o porque no se suma a las ideologías del momento? No olvidemos, hermanos, que hemos sido separados del mundo y ya no practicamos lo que es natural, ¿cierto?, para aquellas personas que no conocen al Señor. Pedro además nos enseña que en este mundo no cristiano debemos vivir con una actitud de vigilancia y de oración, como dice 1 de Pedro 4:7.
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. El fin de las cosas se acerca. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto. Su venida es inminente. El fin de todas las cosas corre hacia su final. Nuestra redención se acerca. La glorificación está próxima. Vemos todo preparado para el arrebatamiento. Vemos todo preparado para que se manifieste el inicuo y se desencadenen todos los juicios. Por eso es que aquí Pedro nos llama a ser templados y a estar sobrios, prudentes, a ser equilibrados y sensatos. Se nos llama a pensar con cordura, a tener control de sí mismo, a tener dominio propio, a estar en juicio cabal, haciendo una correcta valoración de las cosas, a ser sanos de mente, a pensar conforme a la voluntad de Dios. Se nos llama aquí por Pedro a actuar con juicio, con entendimiento, con discernimiento. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿estamos actuando de esta manera? ¿Estamos actuando así como debe actuar un creyente? Velad en oración, velad en oración. El último llamado que hace Pedro. Y es importantísimo velar, es importantísimo estar atentos, en vigilancia, no adormecidos, no descuidados. Velar por nosotros mismos, velar por nuestras familias, velar por la iglesia. Y hermanos, no seamos ingenuos, no ignoremos las artimañas del diablo, no ignoremos las sutilezas y la forma como él actúa. Hoy somos testigos de la forma vil y astuta, cómo se está transformando el pensamiento, la conducta, la cultura y las leyes en nuestro país. Los cristianos debemos estar alertas ante el engaño y firmes en la fe, con una posición bíblica definida y fundamental. Debemos, como dice Pedro, velar en oración, manteniéndonos sobrios, despiertos para la oración, despejados para poder orar como conviene, estar despiertos espiritualmente para poder orar, porque la oración evidencia nuestra vida y nuestra relación con el Señor. La oración demuestra la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y además es una condición esencial para una vida cristiana prosperada. Así que hermanos, y especialmente hermanas, no hay ninguna duda de que vivimos en un mundo impío y que en tiempos de peligros en los que estamos pasando y en medio de tiempos así es donde debemos ser fieles y donde debemos vivir como verdaderos creyentes. Así que tomemos la determinación de vivir no como el mundo vive, sino como Dios nos está pidiendo aquí en su palabra, sujetos a Dios, sujetos al Evangelio, sujetos a su palabra. Estemos orando y velando por nuestros hogares, que seamos hogares consagrados a Dios y donde se honre su santo nombre. Vivimos en nuestro país una revolución moral, ideológica, jurídica y legislativa sin precedentes históricos, que nos imponen actualmente una nueva visión de la persona, del sexo, de la familia, de la sociedad y aún de la iglesia. Y el diablo busca la destrucción familiar porque sabe que atacándola, ataca el plan de Dios para la humanidad. La Biblia muestra que el mundo está bajo el maligno y él es homicida y ha venido a robar y a matar y a destruir. Sin embargo, también vemos que Jesús ha venido a darnos vida, salvación y esperanza eterna. Así que no temamos, no seamos partícipes de la maldad de este mundo, seamos fieles y luchemos por la verdad de Dios y por nuestros hogares, por nuestros hijos. Sí, hermanos, sí se puede vivir la vida cristiana aún en medio de tiempos difíciles como los que hoy estamos viviendo. Es más, es en tiempos de oposición, en tiempos difíciles, donde más ha progresado el cristianismo en la historia. Así que Dios permita que seamos cristianos, que vivamos la palabra de Dios, demos la lucha de fe y que mantengamos una integridad espiritual y moral que honre el santo nombre de Dios y que traiga bien a nuestra familia y a nuestros hogares. Que el Señor les bendiga.